Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les presentamos la siguiente charla titulada La epistemología histórica como fundamento de validez en la ciencia por los autores Everly González Molina, Juan Ignacio Guiza Ruiz y José Luis Álvarez López, un servidor, pertenecientes al posgrado de la maestría en matemática educativa del CIDET-TEC-NM. Y en este sentido, les vamos a presentar de manera sintética el siguiente plan de la charla, que tendrán los siguientes puntos. Meramente una motivación disciplinar para dar el contexto en el cual surge esta presentación, esta charla, los siguientes elementos que tienen que ver con una afección filosófica e histórica que se presenta en la ciencia, discutiendo un tema que tiene que ver con, digamos, lo que se conoce como método científico, o si existe tal método científico y cómo se originó en este contexto que vamos a platicar sobre la afección filosófica histórica de la ciencia para intentar, sí, hacer una suerte de vinculación de la historia con la filosofía en la disciplina particular que es la matemática, a la cual llamamos una epistemología histórica, cerrando con ciertas reflexiones y prácticamente, mm, digamos, una línea de trabajo para el futuro próximo. Si bien en la asignatura de Historia y Epistemología del Cálculo del programa de la Maestría en Matemática Educativa del CIDET hay un contenido temático relevante que tiene que ver con las aproximaciones histórico-epistémicas de la matemática, en donde se tiene pues el apremio por introducir de manera inicial, digamos, a la matemática desde la perspectiva de la filosofía, pero también desde la perspectiva de la ciencia. Lo anterior ha permitido pues determinar una vía, ¿no?, de trabajo que sí ofrezca claridad e intención de vincular a la ciencia por un lado y a la filosofía por otro, desde una epistemología histórica que mantenga una continuidad en la matemática y esto nos permita en adelante ofrecer algunas teorizaciones, algunas indagaciones intelectuales que al final de cuentas nos va a permitir una guía de trabajo, ¿no? Bien, es importante mencionar lo siguiente. La filosofía de la ciencia contemporánea, ¿no?, ha sufrido durante ya mucho tiempo una dolencia que nos parece peligrosa. Y eso tiene que ver con lo siguiente. O sea, la filosofía de la ciencia es ahistórica, ¿ok? La historia contemporánea de la ciencia también ha sufrido una afección igualmente peligrosa, que podríamos decir que es no filosófica, de tal manera que las caras para ambos casos, ¿sí?, parecen evidentes, es decir, hacer histórica a la filosofía de la ciencia y filosófica a la historia de la ciencia. Esto es importante porque fíjense ustedes, tenemos entonces aquí en la presentación las dos afecciones que podemos verla como una enfermedad. Recapitulo, la filosofía de la ciencia es ahistórica y por otro lado, aunque parezcan cosas diversas, la historia de la ciencia contemporánea es de corte no filosófico. Pues bueno, el asunto aquí es que la apuesta que estamos ofreciendo, ujú, es que estos dos aspectos de la misma dolencia, ¿sí?, se puedan describir como una tribulación cognitiva o como una tribulación cognoscitiva. De hecho, el primer síntoma es la separación misma de la historia y la filosofía de la ciencia en dos disciplinas, que es lo que acabamos de ver por un lado, ¿no? Pero fíjense ustedes que ninguna enfermedad, ni siquiera una en la teoría misma, ¿sí?, carece de causas.
De hecho, en una teoría, digamos, de la enfermedad, si nos centramos un poquito en el caso de las enfermedades médicas, el padecimiento mismo resulta casi siempre de una sobrereacción de un mecanismo de protección normal del cuerpo, de tal manera que puede decirse que la separación original de la historia de la ciencia respecto de la filosofía de la ciencia fue justamente pues sí, una reacción, ¿no? Protectora, normal, que fue la causa en origen, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia quería protegerse, nos parece, del exceso de eso que se llamó filosofía de la naturaleza, o como los alemanes la nombraron, la Naturphilosophie. Eso es por un lado, que era pues un poco especulativa, ¿no? Y en cambio, reconstruir el pasado de la ciencia en una forma objetiva, o sea, en otros términos, científica, de tal manera que eso fue lo que realmente aconteció, ¿no? Por otra parte, la filosofía de la ciencia quería protegerse de los peligros de un historicismo relativista en el cual las creencias científicas por un lado y las doctrinas metafísicas por otro simplemente se sustituían recíprocamente conforme pues iba el desarrollo de la ciencia. Aquí el detalle es algo, algo sutil, pero vale la pena mencionarlo. Fíjense ustedes, la pregunta sobre el método científico. Es decir, la filosofía de la ciencia buscó las estructuras invariantes, ¿sí?, e inalterables del conocimiento científico o de la explicación científica y siempre buscó captarlas en su forma esencial, de tal manera que esto resultó ahistórico, mediante una reconstrucción lógica de las normas y también de las formas del razonamiento científico y su relación con la observación empírica y el experimento. Y es aquí, justo de esta forma, que la filosofía de la ciencia inventó un mito, como aparece aquí en la presentación, es prácticamente el método científico que básicamente es una identidad teórica, si queremos ser precisos. Aquí el detalle es que hay una suerte de búsqueda, ¿no?, de la filosofía de la ciencia. Vean ustedes, podemos indagar un poquito más en esta cuestión. Es decir, de una vez por todas podríamos reconstruir, ¿no?, la verdadera lógica de la ciencia misma y basar la validez del conocimiento científico sobre un fundamento epistemológico científico, ¿sí?, que era seguro, y también sobre una estructura de inferencia, ¿no?, que tenía la estabilidad en la que se creyó en algún momento y también tenía la universalidad de las matemáticas. ¿Ok? Fíjense, este trabajo, desde este precedente histórico, ¿no? Mm, tuvo ya, digamos, un cierto referente, ¿no? Si estamos buscando en digamos, una reconstrucción lógica de los fundamentos epistemológicos, ¿no?, de la ciencia, podemos buscar en los registros históricos y aparece, efectivamente, el filósofo alemán Immanuel Kant, ¿sí?, que intentó buscar asegurar los fundamentos epistémicos de la ciencia newtoniana, porque estamos hablando de ese contexto, ¿no?, de prácticamente eh, aquella revolución, ¿no?, científica con el nacimiento, ¿sí?, de la obra de los Principia Mathematica, de la filosofía natural, ¿no? El movimiento reciente para alcanzar, digamos, una meta similar, pero digamos que en la parte de la ciencia experimental, ¿sí?, que lo que podremos considerar la parte moderna. Bueno, aquí tenemos una
una imagen del filósofo Immanuel Kant, ¿no? Básicamente en el siglo XVIII. Hay un comparativo, digamos, desde la ciencia experimental, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esta intención, pues prácticamente se formula lo que se conoce como el, el positivismo lógico. De tal manera, sí, que para la ciencia experimental, este positivismo lógico, que eventualmente, sí, eh, devino en lo que se conoció como el empirismo lógico, sí, básicamente tenía esta misma idea en su programa, que era la reconstrucción lógica de la ciencia. De tal suerte que tenemos, ¿no?, en los precedentes históricos dos momentos, sí, con esta búsqueda. Desde Kant, en estos textos de la crítica a la razón pura, ¿no?, y lo que se escribió posterior a ello sobre la ciencia de su época, ¿no?, la ciencia de Newton, y para, digamos, toda la década de 1920 a 1930 aproximadamente, la formación de el positivismo lógico, ¿no? Si bien la búsqueda de estas cuestiones ha sido algo relevante, miren ustedes, por un lado, fíjense ustedes, la historia de la ciencia sí buscó, ¿no?, Eh, liberarse de las interpretaciones filosóficas a priori, ¿no? Los que son, digamos, antes de la experiencia, ¿sí? Y por tanto trató de llegar a algo que se conocía como la cosa en sí misma, que en alemán, ¿sí?, tenía que ver básicamente con el Die Sache selbst, ¿no? De tal manera, pues, que la metafísica de la ciencia, como lo señaló el físico y también filósofo instrumentalista Pierre Duhem, prácticamente, sí, cambió. La metafísica de la ciencia también sufrió cambios, ¿no? Porque lo que quedó, pues básicamente fueron los datos experimentales, las ecuaciones o el recuento de cómo se adquirió tal conocimiento positivo, ¿sí? Y bueno, el espíritu positivista en la historia de la ciencia estaba claramente relacionado con el espíritu positivista en la filosofía de la ciencia. Para ambos, ¿no?, los hechos crudos, ¿ok?, eh, de la historia o del método, ¿no?, tenían pues que ser rescatados de aquello que era especulativo, de aquello que era oscuro o de aquello que parecía irracional, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que mmm, la enfermedad de la que hemos platicado desde el comienzo, esta separación, ¿no?, de la parte filosófica y de la parte histórica de la ciencia, fue el resultado de un instinto que dijimos que en origen era sano, ¿no? Era sobreprotector, eh, y que de alguna manera, ¿no?, sus causas, pues sí las podemos entender desde la perspectiva histórica, o sea, las causas de la separación, ¿no? Pero también eran relativas, ¿no?, a la vida intelectual y social, pues de aquellos años, ¿no?, del siglo XIX y también de los primeros años del siglo XX, ¿no? Estas causas también brotaron, y vale la pena mencionarlo, brotaron de las formas concretas de la investigación científica, como, digamos, formas socioinstitucionales y también como formas técnico-intelectuales, ¿no? De tal manera que la investigación científica había alcanzado su, digamos así, su estatus y su autonomía en el siglo XIX, ¿sí? Digamos, por virtud de su enorme contribución al desarrollo de la industria, por un lado, y también de la tecnología para aquella época, porque pues hay muchos ejemplos, como digamos, en la parte de la química agrícola e industrial, eh, que también sucedió en Alemania, por ejemplo, o el caso de la mecánica y la termodinámica de la maquinaria industrial o de las máquinas térmicas, pues,
que especialmente ocurrieron en Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, la objetivación del conocimiento científico, digámoslo así, su encarnación, ¿no? En la vida tecnológica, industrial, pues dio un nuevo carácter a las formas, ¿no? De investigación. Primero, y vale la pena mencionarlo, digámoslo así, la universalidad de la razón científica se transformó desde sus formas, desde los siglos XVII y XVIII, como encarnación de una continuidad intelectual de agentes racionales, eh, hasta, digamos, su encarnación ya en el siglo XIX en una sociedad tecnológica industrial misma. Cuando digo la parte esta de, digamos, una comunidad intelectual de agentes que fueron racionales, estamos pensando en estos modelos que son políticos sociales de una sociedad civil, ¿sí? O, digámoslo así, en el modelo filosófico de las normas universales de la razón o en las formas institucionales, por ejemplo, la Royal Society, ¿no? En Inglaterra. Esto es producto, digámoslo así, de ese tipo de comunidad intelectual, ¿no? Que, bueno, tienen este corte racional, ¿no? Ahora bien, y para ahondar en esta discusión, hay, digamos, una manera de entenderlo desde la perspectiva marxista, ¿sí? Donde la política prácticamente se transformó cada vez y de manera objetiva, ¿no? En economía política, ¿ok? Y el modo de investigación científica que se desarrolló al lado del desenvolvimiento de formas de la vida político-económica fue, y esto es importante, el Instituto de Investigación y la forma paralela que se desarrolló en las universidades, caso ejemplar es Alemania, fue el equipo de investigación. O sea, se desarrolló la escuela, ¿no? En la que los profesores dominantes, digamos, normaban y también a la vez adiestraban, ¿no? A sus ayudantes y a los sucesores. Fíjense entonces que esta manera de, digamos, de desarrollo, de investigación científica, es producto, ¿sí? De las formas de la vida político, ajá, económica. Y es relevante mencionarlo porque al final de cuentas lo que tenemos prácticamente, fíjense ustedes, ¿no? Es esta parte que tiene que ver con la cuestión de, digamos, que la investigación científica alcanzó un estatus, ¿no? Porque evidentemente tenía pues una contribución al desarrollo de la industria y de la tecnología, ¿no? Ahí está. Mm, Decíamos pues que hay un nuevo carácter en las formas de investigación y bueno, pues prácticamente lo que tenemos para que aquí es justo, ¿no? Como las imágenes presentadas, esta idea, ¿no? Como de una escuela científica, el equipo de investigación, a lo mejor una manera de adiestramiento y también, por supuesto, como una cadena, ¿no? Una cadena de organización, ¿no? Que puede ser quizás una subordinación intelectual, pero que podemos nosotros observar en también en las formas actuales de investigación, en las universidades, me parece que de cualquier parte del mundo, ¿no? Y bien, pues pasaríamos a esta diapositiva en la que nos hacemos esa pregunta, ¿no? Del por qué hablar de estos asuntos. Y es que fíjense, a ver, ¿cuáles son los temas en el fondo? ¿No? Los temas en el fondo son la filosofía, la historia de la ciencia, ¿no? Pero en realidad estamos pensando un poco en el método científico y la verdad y la verificación o justificación de las presunciones teóricas de la ciencia, ¿no? O sea, es un interrogante, ¿no? Fíjense ustedes, porque, bueno, en nuestra opinión, ¿sí?
La empresa cognitiva teórica de la ciencia no puede entenderse aparte de sus contextos sociales e históricos, y porque la historia de la ciencia no puede ser entendida aparte del papel desempeñado por las cosmovisiones filosóficas, los marcos metafísicos, las creencias y los compromisos ideológicos dentro de la comunidad misma, ¿sí? Y aquí la cosa importante que mencionamos, ¿no? A manera sintética. Si nosotros tomamos a la ciencia como el modo organizado y racionalizado por el cual se adquiere conocimiento humano del mundo y se reconstruye de una forma, digámoslo así, teórica, entonces la empresa de entender y explicar a la ciencia es una empresa epistemológica. Pero dado que la epistemología, como sabemos, es el estudio de cómo se adquiere el conocimiento, digamos, científico y cuáles son, digamos, sus fundamentos de validez, entonces estamos hablando, ¿sí? del estudio de los modos históricos, por un lado, y también de los modos sociales, por otro, por medio de los cuales ese conocimiento que se ha adquirido, ¿sí? Tiene que ser por fuerza un conocimiento de tipo, digamos, histórico. Entonces, lo que estamos básicamente mencionando es que la empresa que necesitamos entender es una empresa de corte epistemológico teórico, pero histórico. ¿Ok? Estamos hablando de una epistemología histórica. Ese es el nombre que, en resumen, ¿sí? Los autores eh, han ofrecido, han indagado para intentar hacer prácticamente una propuesta de vinculación. Porque, si bien es cierto, la propuesta claramente es que tanto la historia como la filosofía de la ciencia necesitan ser enfocadas en forma diferente y que las condiciones históricas de separación original, si bien dijimos que deben de entenderse de manera originaria por el aspecto histórico, sí estamos ahora en un punto en el que esta separación de la filosofía de la ciencia respecto de la historia de la ciencia creemos que es peligrosa, en otros términos, que se ha convertido en una suerte de condición de enfermedad en nuestra vida intelectual y también en la vida científica, ¿no? Ahora, para superar esta dificultad, esta tribulación, o como hemos mencionado, esta enfermedad, para curarla, pues se requieren de, pues, algunos puntos. En especial mencionamos lo siguiente, ¿no? Tenemos que manejar estas tres cuestiones de manera, digamos, mínima. La primera, ¿cuál es la génesis histórica e intelectual de la separación de estas dos disciplinas? En primer lugar, ¿y por qué ocurrió? Hay que manejar esto. También debemos considerar cuál es la crítica de la forma ahistórica contemporánea de la filosofía de la ciencia y de la forma no filosófica de la historia de la ciencia. Finalmente, también indagar sobre cómo se desarrollaría una unidad apropiada de la filosofía y de la historia de la ciencia y cuál es el estatus presente de las tentativas para efectuar dicha unidad. Lo que se podría, digamos, o lo que se podría proponer en las tres cuestiones aquí mostradas, eh, es como un examen, ¿no? De aspectos internos y aspectos también externos de estas preguntas y en específico que tanto las, digamos, que también se indaguen estos aspectos en las estructuras internas, pero intelectuales y conceptuales del pensamiento y de la práctica científica, o bueno, por lo menos de la teoría articulada y del método aparente en cada caso, como por ejemplo indagar los contextos sociales que son, digamos, externos a, a los contenidos, ¿no? A los desarrollos, digamos, teoréticos, ¿no? Y también indagar los contextos institucionales,
pero también hay que indagar los contextos político-económicos de la ciencia en cada uno de los casos, ¿no? Fíjense ustedes que el proyecto crítico a realizar, pues sí requiere de una labor colectiva, de una integración, de colaboraciones desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva histórica, desde incluso la perspectiva sociológica de la ciencia, pues. Y bueno, al emprender estos trabajos, tanto la parte analítica como la parte histórica que precisan de realizarse, tendrían que ubicarse, como nos parece, en estudios de caso, pero estudios de caso organizado desde la ciencia histórica y de lo que la actualidad ha ofrecido. Porque fíjense ustedes que al final de cuentas, uno puede hacer una investigación bibliográfica y encontrarse que en la literatura, generalmente, ¿no? Lo que encontramos son aspectos bien definidos sobre, digamos, el estudio histórico de la ciencia que no tiene, digámoslo así, ciertos elementos o características filosóficas, por lo que ya se mencionó. Y en contrapartida, indagamos la literatura de la parte filosófica de la ciencia y no encontramos, ¿sí?, esta relación con los elementos históricos, tanto porque no se desea que se utilice tanta especulación o filosofía natural en las perspectivas, como de que dependan de un marco, digámoslo así, contextual, sociohistórico, sociocultural, y lo que interesa es la extracción, digamos, esencial, ¿no? Variante de los contenidos. Al final de cuentas, ¿no? Estas opciones, estas perspectivas tienen que ver con eh, una manera de intentar aproximarse, ¿no?, a una realidad. Sabemos que la realidad es, es un entramado, pero por lo menos hay que acercarse desde estas perspectivas, ¿no? Intentando complementar más áreas de conocimiento, ¿no? Sociológica, filosófica, histórica, eh, que nos permitan, sí, un horizonte un poco más completo de estas cuestiones, ¿no? Entonces, este es un trabajo, insisto, de integración, pero sí nos permite identificar cuál es el problema, cuál ha sido el problema original, cuál es, digamos, el estado del arte de esta separación y también visualizar si hay manera de una convergencia. Y esa básicamente es una propuesta también, ¿no?, de acción a mediano plazo que nos permita eventualmente ofrecerles también otros resultados. En ese sentido, bueno, compartimos la biografía de este trabajo y les damos las gracias por su atención.